En el mismo momento se cumplió la profecía sobre Nabucodonosor, quien fue expulsado de la compañía de los hombres. Comió hierba como los animales de pastoreo, y su cuerpo quedó empapado por el rocío del cielo. Su cabello creció como plumas de águila, y sus uñas se volvieron semejantes a las de las aves. Bienvenido, querido oyente. Si te interesa descubrir cómo, cuándo, dónde y por qué Nabucodonosor se transformó en una criatura salvaje, acompáñanos. Abre tu Biblia, ponte cómodo y exploremos juntos la locura de Nabucodonosor. Nabucodonosor II fue el rey de Babilonia durante el apogeo del imperio neobabilónico, antes de su anexión al imperio persa. Es conocido por sus grandes restauraciones y construcciones, incluyendo los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y un zigurat que algunos identifican como la Torre de Babel, mencionada en la Biblia. En Irak, Nabucodonosor es considerado uno de los más grandes reyes de la historia del país. Era hijo del general caldeo Nabopolassar, quien se proclamó soberano de Palestina, Siria, Mesopotamia y Elam tras la caída de Asurbanipal. Así, estableció un nuevo imperio sobre los restos del debilitado imperio asirio. Nabucodonosor consolidó su control sobre estas regiones al vencer en la batalla de Carquemish en el año 605 a.C. A los egipcios, y tras la muerte de su padre durante ese mismo año, ascendió al trono con la intención de continuar las conquistas emprendidas por Nabopolassar. Una de las conquistas decisivas de Nabucodonosor fue la de Jerusalén. Dios usó a Babilonia como su agente de juicio contra Israel por sus pecados de idolatría y rebelión contra él. De hecho, hubo varias veces durante este periodo 607 y 586 antes de Cristo, y cuando los judíos fueron llevados cautivos por Babilonia. Con cada una de las sucesivas rebeliones contra el imperio babilónico, Nabucodonosor llevaría sus ejércitos contra Judá hasta que asediaron a Jerusalén durante más de un año, matando a muchas personas y destruyendo el templo judío, tomando miles de judíos cautivos y dejando a Jerusalén en ruinas. Durante estas deportaciones del pueblo judío, Daniel también sería llevado cautivo a Babilonia. En Babilonia, Dios lo honraría grandemente. En el capítulo 2 de Daniel vemos que el profeta, tras interpretar un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, este lo engrandeció y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Ahora bien, tiempo después el rey Nabucodonosor volvió a tener otro sueño, y como el primer sueño, ningún sabio de Babilonia pudo darle la interpretación. Sin embargo, había alguien que sí pudo darle la interpretación, y ese fue Daniel. Leamos Daniel, capítulo 4. Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Según los estudiosos, el tiempo transcurrido entre el capítulo 3-4 es de aproximadamente 30 años. En ese caso, Daniel tendría aproximadamente 50 años y Nabucodonosor sería un hombre mayor. El rey estaría en la edad en que una persona mira hacia el pasado para analizar lo que ha hecho con su vida. Y por otro lado, sabemos que Daniel es el autor del libro que estamos estudiando. Sin embargo, en el capítulo 4 nos encontramos con otro interlocutor sorpresivo. Las palabras vienen directamente de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y sus palabras fueron transcritas por Daniel en su libro. El mensaje va dirigido a todo el mundo.
¿Y cuál es el mensaje que el rey más poderoso de la historia quiere transmitir al final de su vida? Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Lo que ocurrió en la vida de Nabucodonosor fue tan importante que él mismo quiso dar testimonio de ello a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Lo hizo por medio de un edicto imperial que inicialmente circularía ampliamente por todo su reino y que más tarde el Espíritu Santo llevó a Daniel a incluirlo como parte inspirada de las Sagradas Escrituras. Suponemos que Daniel incorporó el escrito de un rey pagano porque servía para dar la gloria a Dios, pero también porque sabía que el cambio producido en el rey era auténtico y estaba fuera de toda duda. Es admirable el deseo de Nabucodonosor de dar testimonio acerca del Dios del cielo, al que finalmente había llegado a conocer de manera personal, y lo hace con todos los medios a su disposición. ¿Cuánto tenemos que imitar este deseo? Ahora bien, con este ya van 3 reconocimientos que Nabucodonosor hace de Jehová, Dios de Israel. Así que veamos, número 1, leamos en Daniel. Capítulo 2, versículo 47, el rey habló a Daniel y dijo: «Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios. Pues pudiste revelar este misterio número 2. Leamos Daniel capítulo 3, versículo 29. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que digiere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar». Como este número 3 es el que está registrado en el pasaje que estamos estudiando, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Este capítulo es muy singular, ya que es el testimonio de un rey gentil y el cómo Dios cambió su corazón. Con esto Nabucodonosor es un buen ejemplo de un testigo, uno que relata lo que ha visto y experimentado, estimado oyente, lo que Dios ha hecho por nosotros. Satanás tiene un gran interés de mantenernos en un silencio antinatural sobre las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho con nosotros. Si vemos en las Sagradas Escrituras y también en los libros de historias, nos encontramos que Nabucodonosor era un gran rey en Irak. Es considerado uno de los mejores reyes de su historia. Pero en este capítulo, él reconoció que el reino de Dios era aún más grande y que su dominio era completamente único porque era un reino sempiterno. Pero antes de la prueba de humildad, Dios le dio al rey la oportunidad de aprender por las buenas. Y esa oportunidad vino como una advertencia a través de un sueño. Continuemos leyendo el relato bíblico. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño. Pero no me pudieron mostrar su interpretación hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estimados oyentes, el descanso de Nabucodonosor era el descanso falso de los impíos. Dios pronto les sacudió de su falsa seguridad.
nótese que Nabucodonosor estaba tranquilo y floreciente. En otras palabras, estaba en un momento de paz y prosperidad. Se trataba de un período de su vida cuando ya había conquistado a numerosas naciones y había realizado una inmensa construcción de Babilonia, tal como atestiguan numerosos restos arqueológicos. Podríamos decir que era un merecido tiempo de paz y prosperidad después de los grandes esfuerzos realizados. En esas circunstancias, Nabucodonosor recibió una segunda revelación de Dios a través de un sueño que le asustó. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones de mi cabeza me turbaron. A diferencia de la ocasión anterior, en esta sí que recordaba el sueño, pero le intrigaba su significado. De nuevo el rey volvió a reunir a todos los sabios de Babilonia, magos, astrólogos, caldeos y adivinos, para que le mostrasen la interpretación del sueño, pero como ya había pasado anteriormente, no pudieron mostrársela. Lo más sensato habría sido despedir hace tiempo a todo aquel grupo de embusteros y vividores, pero por alguna razón, el rey seguía dependiendo de ellos. Todo cambió cuando llegó Daniel, al que el rey llamaba Belsasar, como el nombre de su dios. Parece que él no fue convocado junto con los otros sabios. Aquí debemos considerar algo muy importante. ¿Y por qué al final trajeron a Daniel? ¿Por qué no se envió antes? Si los adivinos y hechiceros podían servir de una vez, Daniel jamás hubiera sido buscado. Este es el aspecto de hombres sin gracia. Ellos no corren hacia Dios, sino hasta que los otros refugios les fallan. Y como vemos, una vez más, ante el fracaso de sus hechiceros, este rey pagano y politeísta tenía que reconocer que necesitaba la ayuda de Jehová, el Dios de los judíos. Dicho esto, a continuación leeremos los detalles del sueño, tal como Nabucodonosor lo narró a Daniel. Leamos desde el versículo 10 hasta el 18. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol, y cortad sus ramas, quitadle el follaje, y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él, y las aves de sus ramas más la cepa de sus raíces, dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce, entre la hierba del campo sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos, la resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Estimado oyente, nótese que la copa del árbol que llegaba hasta el cielo. Sin duda, esta imagen nos trae recuerdos de la Torre de Babel, cuya cúspide buscaba alcanzar el cielo. Esa torre fue construida en el mismo lugar donde Nabucodonosor tenía la capital de su imperio, donde él tuvo este sueño.
El sueño no encerraba grandes dificultades. Nabucodonosor había visto un árbol en medio de la tierra que le llamó la atención por su tamaño, belleza y fruto. En él encontraban alimento y refugio muchos animales que vivían a su cobijo. Sin embargo, aunque este árbol crecía y se hacía fuerte, de tal modo que su copa llegaba hasta el cielo, la tragedia lo alcanzó. Esta vino por medio de un mensajero enviado del cielo, al que Nabucodonosor, como rey pagano, identifica como un vigilante y santo que descendía del cielo. Este mensajero dijo que el árbol debía ser derribado, sus ramas cortadas, sus hojas arrancadas y su fruto esparcido, de tal manera que los animales y aves que habían encontrado refugio en él fueran dispersados. Sin embargo, la cepa de sus raíces no debía ser cortada, sino asegurada en la tierra con atadura de hierro y de bronce. Luego el sueño cambia y el árbol se convierte en un hombre al que le es dado corazón de bestia, y como tal se comporta viviendo con las otras bestias, mojándose con el rocío del cielo y comiendo hierba de la tierra. Ese estado se prolongaría por un período de 7 tiempos, que probablemente indique 7 años. El propósito de todo lo que el sueño predecía era para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere, lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Estimados oyentes, el rey Nabucodonosor se sentía muy satisfecho de sus logros. Lo había alcanzado todo y al parecer ya no tenía un sueño que realizar ni una cima por conquistar. Tenía esa actitud de quien está excesivamente satisfecho consigo mismo, de quien dice que lo tiene todo y no necesita a Dios. Es una actitud que Jesucristo censuró en aquella ilustración del hombre rico, a quien se le llamó necio por no tomar en cuenta a Dios. El Señor le da la oportunidad al rey de poner en orden sus asuntos. Todos los seres humanos, le sirvan o no, crean que exista o no, tendrán que rendirle cuentas al Creador. Dios tiene un plan para cada una de sus criaturas. Es un plan de bien y no de mal. Su amor es tal para nosotros que nos lo da a conocer de un u otra manera. En este caso, le habló al rey a través de un sueño. ¿De qué modo nos ha hablado a nosotros? Seguramente lo ha hecho de muchas formas y ha usado a ciertas personas como canales para que conozcamos su plan maravilloso. Veamos la interpretación que hizo Daniel al sueño de Nabucodonosor. Leamos el versículo 19 hasta el 27. Entonces, Daniel Yusand, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi punouto, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló, y Belsasar no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió, y Señor mío, el sueño sea para tus enemigos, y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso, y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza, y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo, y decí: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres,
y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh Rey, acepta mi consejo tus pecados, redime con justicia y tus iniquidades, haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Estimados oyentes, Daniel genuinamente estaba preocupado por Nabucodonosor, y estaba claramente afectado por el significado del sueño, y por esa razón quedó atónito casi un ano, y sus pensamientos lo turbaban. Tal vez nos preguntemos por qué llegó a turbarse de ese modo. Seguramente el aprecio que Daniel tenía hacia el rey le llevaba a intentar evitar informarle de un mensaje de juicio como el que el sueño revelaba. En todo caso, esta no es la única ocasión en la que Daniel fue afectado espiritual y físicamente por las revelaciones que recibía. En esto notamos que él no era una máquina que transmitía la voluntad de Dios de una forma fría, sino que de algún modo tomaba parte en el mensaje que tenía que comunicar, y eso le llevaba a tener conflictos personales. Ahora bien, cuando el rey Nabucodonosor notó la turbación de Daniel, le animó a compartir el significado del sueño con él. Sabía que podía confiar plenamente en tan fiel consejero. Con una actitud respetuosa, el profeta Daniel declaró que hubiera preferido que el sueño se refiriera a sus Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. La situación en la que Daniel se encontraba no era fácil. El mensaje que tenía que comunicar al rey de parte de Dios implicaba que iba a ser degradado al nivel de una bestia. Se requería un valor excepcional para darle una interpretación completa del sueño, pero Daniel era un profeta fiel que no iba a ocultar nada al rey. Daniel comienza repitiendo la descripción del grandioso árbol que Nabucodonosor había visto en su sueño, para pasar a explicarle inmediatamente que era un símbolo de él mismo y de su reino, y al igual que el árbol de su sueño, su reino se había extendido y consolidado bajo su liderazgo, de tal modo que su imperio había llegado a ser el más grande de todos los tiempos. Muy probablemente esta primera parte de su sueño no le causó ninguna preocupación a Nabucodonosor. Más bien pudo haber hecho que se enorgulleciera considerando la grandeza de su reino. Pero el problema de todo esto, y lo que realmente provocó el juicio divino, es que Nabucodonosor mantenía una actitud orgullosa y altiva, a tal punto que tenía intenciones de reemplazar a Dios. Este árbol, que se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo, como ya mencionamos anteriormente, nos recuerda necesariamente a la Torre de Babel, donde la arrogancia llevó a los hombres de aquella época a pensar de un modo similar. Edifiquémonos una ciudad, una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre. Y encontramos un caso muy similar en el profeta Ezequiel, cuando utiliza la misma metáfora del árbol para describir el orgullo de Asiria. Esto lo encontramos en Ezequiel capítulo 31, versículo 3 hasta el 14. También en ese caso, el hecho de ser encumbrado en altura y haber levantado su cumbre entre densas ramas, le llevó a que su corazón se elevara con su altura. El profeta Isaías recogió perfectamente los pensamientos del rey de Babilonia. Leamos Isaías, capítulo 14, versículos 13 y 14. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré.
y seré semejante al Altísimo. Estimado oyente, el hombre no está preparado para recibir gloria, y cuando esto ocurre, con toda facilidad se envanece y se llena de orgullo para su propia destrucción. Se creen dioses, eos, no siendo nada más que pobres hombres. Solo tenemos que ver cómo en nuestros días muchos de los actores o deportistas famosos acaban muy mal sus días por esta causa. Ahora bien, a continuación llegan las malas noticias. El encargado de hacerlas llegar es un vigilante y santo que descendía del cielo. Esta es la forma en la que lo entendía un rey pagano como Nabucodonosor, pero probablemente se refiera a lo que nosotros conocemos como un ángel. En todo caso, la sentencia provenía del Altísimo. El juicio anunciado consistía en cortar el árbol y además, para evitar que siguiera creciendo, sería atado con atadura de hierro y de bronce. Pero a partir de aquí hay un cambio en las figuras empleadas, de tal manera que la cepa del árbol se identifica con una bestia. Y tal como Daniel explica todo esto, anunciaba que Nabucodonosor sería removido de su posición de autoridad en su reino y sería echado fuera del palacio para vivir como un animal entre las bestias del campo hasta que pasaran 7 tiempos. En ese tiempo, el rey viviría como un demente. Los médicos describen esta enfermedad mental como zoantropía, lo que le lleva a la persona a que reaccione y se comporte como un animal. Aunque al tratarse de un juicio divino, no hay ninguna necesidad de establecer ningún paralelo con alguna enfermedad previamente conocida. En todo caso, el reino podía caer más bajo. Ahora bien, por medio de este juicio, Dios estaba diciendo algo muy importante cuando un hombre se enorgullece contra él. Está perdiendo aquello que le caracteriza como auténticamente humano, porque el hombre ha sido creado para glorificar a Dios, no a sí mismo. Vemos que Daniel explica al rey Nabucodonosor cuál iba a ser el propósito de esta dolorosa experiencia: que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. El poder que Nabucodonosor había llegado a acumular le hacía pensar que él tenía el dominio absoluto en el reino de los hombres. Pero esto era falso. El único soberano es Dios, a quien el rey, en su orgullo, había menospreciado. Y era ese mismo Dios contra el que él se enorgullecía, quien le había dado la autoridad que ostentaba, pero que del mismo modo se la podía quitar, como de hecho estaba a punto de hacer. Es importante subrayar que Dios no ha abdicado ni ha abandonado su reino. Él sigue siendo el Altísimo y tiene todo el dominio en el reino de los hombres. Dios iba a demostrar a Nabucodonosor que era él quien gobernaba. La prueba consistiría en que su reino le sería devuelto cuando reconociera que el cielo gobierna, que es una expresión para referirse a Dios sin usar su nombre. Esto sería sin duda un hecho milagroso, porque en todos los reinos y en el mundo de la política siempre hay rivales deseosos de ascender. Pero para que Nabucodonosor comprendiera que era cierto que quien ponía y quitaba reyes era Dios, su reino le sería devuelto una vez que recuperara la cordura. Ahora bien, Daniel terminó exhortando al rey para que reconociera sus pecados. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo: tus pecados redime con justicia y tus iniquidades, haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Aquí vemos un principio espiritual que encontramos también en otras partes de las Escrituras. Cualquier sentencia puede ser anulada si se interpone el arrepentimiento. Recordemos el caso de Nínive ante la predicación de Jonás. La decisión que Nabucodonosor tomaría determinaría cómo viviría los próximos años. Desafortunadamente, Nabucodonosor no se arrepintió, y ahora vendrían las consecuencias.
Continuemos leyendo el versículo 28 hasta el 33. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey, y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo a ti, se te dice: Rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Estimado oyente, el rey de Babilonia tuvo 1 año para atender la advertencia que le fue dada a través del sueño del árbol gigante. Pero 1 año después, la soberbia pudo más que la prudencia. El rey se olvidó del consejo de Daniel, y ese día hizo una confesión que cayó como sentencia sobre su cabeza: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Babilonia era verdaderamente una de las espectaculares ciudades del mundo antiguo. En el Museo Británico hay 6 columnas de escritos recuperados de Babilonia, los cuales describen los grandes proyectos de construcción de Nabucodonosor y su celo para engrandecer y hermosear la ciudad. La mayoría de los bloques encontrados en las excavaciones de Babilonia llevan esta estampa: Nabucodonosor, rey de Babilonia, partidario de Esaíla y Esida, primogénito exaltado de Nabopolazar, rey de Babilonia. Y por otro lado, los testimonios que nos han llegado de la antigüedad confirman que la fama que Babilonia tenía como una de las 7 maravillas del mundo antiguo estaba ampliamente justificada. Los reyes que precedieron a Nabucodonosor únicamente se ocuparon de realizar conquistas, pero él, además de seguir en esa misma línea, se destacó también como el gran constructor de Babilonia. Según testimonios antiguos, la ciudad tenía más de 5 kilómetros de extensión y estaba protegida por una muralla exterior de un ancho que permitía que 4 carros circularan al mismo tiempo por ella con el fin de vigilarla. En su interior, la ciudad fue hermoseada con bellos palacios, jardines colgantes, infinidad de templos y santuarios. En conjunto, la belleza de esta imponente ciudad dejaba una impresión duradera en todos aquellos que la veían. En cierto sentido, Nabucodonosor tenía razones para enorgullecerse de las hermosas obras de construcción que había realizado. Ahora encontramos al rey dando un paseo por la terraza del palacio real, haciendo alarde de sus logros, cuando vino una voz del cielo que confirmó su sentencia. Desde la caída de Adán, el orgullo humano siempre ha sido su principal problema. Nabucodonosor no quería aceptar que todo lo que tenía era un regalo de Dios, sino que pensaba que era fruto de su propia capacidad. Por esa razón, en lugar de glorificar a Dios, decidió glorificarse a sí mismo. Pero Dios no lo iba a permitir esto, así que se dispuso a humillarlo. En primer lugar, puesto que él creía que todo funcionaba debido a sus habilidades como rey, Dios lo iba a separar de las funciones de gobierno durante 7 años, después de los cuales descubriría que todo seguía igual, aunque durante ese tiempo no habían podido contar con él para nada. Y en segundo lugar, puesto que razonaba y se comportaba como una bestia, Dios iba a hacer que realmente lo fuera en todos los sentidos. Así que en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor,
y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. La forma de locura en la cual los hombres piensan que son animales e imitan el comportamiento de un animal ha sido observado. Algunos le llaman genéricamente insania, zoantropía, y más específicamente, en el caso de Nabucodonosor, boantropía. La ilusión de que uno es un Walworth cita al Dr. Raymond Harrison, de Gran Bretaña, quien en 1946 tuvo un paciente que sufría de boantropía de la misma manera que Nabucodonosor, aunque en este caso, al tratarse de un juicio divino, no hay ninguna necesidad de establecer ningún paralelo con alguna enfermedad previamente conocida. En todo caso, el rey no podía caer más bajo. Ahora bien, no hay ningún registro correspondiente de este período de 7 años, 7 tiempos de locura, en los registros de historia secular de Babilonia, exactamente como podríamos esperar considerando las costumbres de aquel tiempo. Sin embargo, Avideno, un historiador griego, escribió en el año 268 a.C. que Nabucodonosor fue poseído por algún dios, y que él, inmediatamente, había desaparecido. Algunos descartan este hecho de la locura de Nabucodonosor como si no fuera histórica, pero no hay ningún registro histórico de su actividad gubernamental entre los años 582 y 575 a.C. Este silencio es estrepitoso, especialmente cuando tenemos en mente cómo a los líderes de Medio Oriente les encantaba pregonar egocéntricamente sus logros y esconder sus vergüenzas. Por tanto, podemos concluir que el juicio contra el rey Nabucodonosor fue real. A él se le dio la oportunidad de humillarse a sí mismo, y no lo hizo. Ahora Dios le humilló, y la experiencia fue mucho más severa que si Nabucodonosor se hubiera humillado a sí mismo. Quizá debido a su posición real, Nabucodonosor fue aislado en un jardín privado, impidiendo que el pueblo tuviera ocasión de contemplar su lamentable condición. Ahora veamos la restauración de Nabucodonosor. Leamos el versículo 34 hasta el 37. Y bendije al Altísimo, y alabé, y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano. ¿Y le qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Estimados oyentes, Nabucodonosor no podía liberarse de su locura sino hasta que Dios señalara el fin del tiempo. Luego él tuvo la oportunidad de humillarse a sí mismo y alzar sus ojos al cielo. Transcurridos los 7 años, Nabucodonosor recobró la razón y bendijo al Altísimo. A partir de ese momento, Nabucodonosor experimentó un cambio asombroso. Hasta entonces, lo único que le había preocupado era buscar la honra y la gloria para sí mismo, pero a partir de aquí, su prioridad era alabar y glorificar al que vive para siempre. También reconoció que el dominio de Dios es sempiterno y su reino por todas las edades. De este modo aceptaba la autoridad suprema de Dios que antes había rechazado. Continúa explayándose hablando acerca de la superioridad de Dios frente a sus criaturas. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano. ¿Y le qué haces?
estimado oyente, Dios es el Todopoderoso y su poder es irresistible. Nadie tiene el derecho de cuestionarle. Ahora bien, una vez que el rey hubo reconocido la soberanía de Dios, le fue devuelta la razón y recuperó su reino. Esto también era un milagro, porque sin duda habría muchos que habrían aprovechado la situación para adueñarse de su trono. De hecho, según su estado de locura se prolongaba en el tiempo, nadie pensaría que volvería en sí, lo que llevaría a pensar en la necesidad de buscar un sustituto para él. Sin embargo, de manera milagrosa, nada de todo esto ocurrió. Es más, cuando regresó a su trono, él dice que le fue añadida mayor grandeza. Con esto se confirma el principio bíblico de que Dios honra a los que le honran. Esto es una evidencia clara de que el perdón de Dios es auténtico y generoso. Y por otro lado, también vemos que Dios se glorificará a sí mismo entre las naciones. Cuando Nabucodonosor tomó algunos de los tesoros del templo de Jerusalén y lo colocó en los templos de sus dioses, él tenía razones para creer que sus dioses eran más fuertes que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pero al final de Daniel capítulo 4, Nabucodonosor sabía cuál Dios era el verdadero Dios, y cuando Nabucodonosor lo supo, él no tuvo vergüenza de decirle a las personas de lo que él aprendió. Él era un verdadero testigo, dando testimonio de las grandes obras de Dios. Después de esto, Nabucodonosor no vuelve a aparecer en las páginas de la historia sagrada. Ahora bien, sin saber nada más de la actitud espiritual de este rey después de este acontecimiento, lo más sensato es pensar que llegó a someterse personalmente a la autoridad de Dios y que confiaba en él. Es difícil pensar de qué otro modo un rey pagano como él podía llegar a hacer una declaración como ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Su forma de hablar indica que lo que aquí está expresando era algo que hacía constantemente, que tenía la costumbre de hacer. Además, notamos la reverencia, respeto, honra, admiración y adoración que siente hacia Dios. Incluso reconoce que todos sus caminos son justos, es decir, admite que cuando le humilló, lo hizo con justicia. No hay quejas contra Dios por la dura experiencia por la que había tenido que atravesar. Se da cuenta de que había sido su soberbia lo que le había llevado a vivir como una bestia. No se percibe en él ningún tipo de rebeldía contra Dios, más bien su posición es de humildad y aceptación. Todo parece indicar que llegó a ser un auténtico creyente. Ahora bien, algunos hallan un sentido profético significativo en este hecho, ya que Babilonia es utilizada en las Escrituras como una figura del sistema del mundo en general. La locura de Nabucodonosor anuncia la locura de las naciones gentiles y su rechazo de Dios. La caída de Nabucodonosor tipifica el juicio de las naciones por parte de Jesús, y la restauración de Nabucodonosor prefigura la restauración de algunas de estas naciones en el reino del milenio. Queridos míos, tengamos mucho cuidado con la soberbia y el orgullo, seamos humildes, como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Y así llegamos al final de este video. Gracias por ser parte de este canal. Dios te bendiga grandemente. Te envío un cordial saludo, un fuerte abrazo, y conmigo será hasta un próximo video.